está comenzando, pero sí queríamos pues hoy abrir un poquito el tema de todas estas posibilidades que tenemos y sobre todo cómo lo podemos utilizar, ¿no? Queríamos comentaros un momento que, bueno, ahora va a empezar mi compañero Paco, que ya veréis que si le conocéis de otros cursos, pues sabe mucho y sobre todo nos deja pues esos ojos abiertos, ¿no? De todas las posibilidades que tiene, pero también de todas las precauciones que tenemos que tener. Y bueno, yo quería aquí, Micaela se me ha ido ahora mismo, pero no sé si sabéis, pero Micaela también sabe chino. Y yo os quería poner aquí un momentito para todas las personas que sepáis chino o a lo mejor que nos están escuchando por streaming, pues que la oigáis, ¿no? 大家好，早上好，欢迎参加这场关于人工智能和使用工具的活动。我们希望在这2天的工作中没有出现任何问题。 Perdonar, es que la estaba grabando con la mano, ¿vale? Y me he tomado 2 cafés ya, entonces por eso me tiembla, pero la escucháis perfectamente, ella en su chino mandarín perfecto. 管理的培训与创新选项组织的，我对他们所付出的努力和所投入的工作表示感谢，因为正是这些努力使我们今天能够聚集在这里。虽然看似简单，但组织这样的活动实际上需要大量的工作。 Bueno, pues no sé si alguien ha querido saber mandarín en su vida o cualquier otro idioma, pero con la inteligencia artificial pues podemos esto y mucho más. Vamos a aprender y vamos a ver pues aplicaciones que nos lo permiten y en este caso pues Paco, Francisco para los amigos. No, Paco, ya a mí se me escapa siempre. Y yo me llamo Iciar y bueno, esperamos ahí que la jornada, sobre todo, tanto hoy como mañana, pues sea muy productiva, que saquéis mucho provecho, que veáis todas las posibilidades y como decimos, esto está empezando y también pues tendremos que tener un poco las precauciones de las cosas que nos vayan ahí un poco pues proporcionando, ¿no? Además que tenéis pues una gran responsabilidad en este caso, como dice el tío de Spiderman, pues un gran poder requiere una gran responsabilidad y en este caso pues desde la administración pública tenéis una gran responsabilidad de utilizar también estas tecnologías pues de una forma digamos segura, ¿no? Así que no me entretengo más, sí os voy a decir una cosa que sé que lo estáis deseando y es súper importante, que el descanso lo vamos a hacer a las 11:30, ¿vale? Y luego también muy importante el tema de que por favor mañana volvemos a fichar con el código QR, que es una nueva opción que tenemos para que no estéis firmando en la hoja de firmas y luego me contáis si queréis ahí en el descansito que os ha parecido esta nueva tecnología de poder fichar, ¿vale? Muchísimas gracias. Ay, se me olvidó poner el... Bueno, pues sobre todo buenos días en este día tan murciano que nos acoge. O sea, uno viene a Murcia, lo primero que piensa, me va a diluviar. O sea, pero de vez en cuando viene bien. Hace años que no vengo a Murcia, me he comprometido que voy a venir de vez en cuando necesitéis agua, porque veo que soy un imán. Lo primero, perdón a los que me había aguantado durante lo de gobernanza del dato y de data driving, que fue durillo, lo sé, me están diciendo por ahí que sí. Y lo que más me fastidia de este escenario es que el escenario hace que no haya participación. Yo tengo un problema que hablo mucho, o sea, hablo muchísimo, pero me gustaría que cualquiera que tuviera ahí una pregunta, una duda o tal, por favor, sentiros libres de iniciar un debate, no solamente de preguntar, porque se trata de lo que hemos venido hoy, es aprender. Yo me dedico a estas cuestiones, trabajo en un centro tecnológico, aparte de colaborar hace muchos años con NeoNow, y yo era investigador hasta que un día decidieron ponerme de director de innovación y prospectiva y entonces no investigo ya casi nada y lo que dedico todos los días es a pensar cómo va a ser el futuro y cómo hacer la sociedad mejor. Aunque claro, cuando uno piensa en cómo hacer la sociedad mejor, luego tenéis que tener en cuenta que hay un montón de gente que piensa lo contrario, cómo hacer la sociedad peor utilizando la tecnología. Y de eso también vamos a hablar hoy. Porque todos y todas las que estáis aquí hoy sois el frente de batalla ante una cosa que está pasando y le voy a poner el nombre que tiene. Estamos viviendo una guerra. Bueno, realmente estamos viviendo 2 guerras. Tenemos una guerra cibernética de ciberseguridad. Javier lo ha dicho antes. No os podéis hacer ni idea en qué dimensiones. España es uno de los países más atacados del mundo permanentemente. Y aparte de las empresas para robarle patente y conocimiento, los sitios más atacados de España os podéis imaginar cuáles son. Son las administraciones públicas, no solamente la Administración General del Estado, sino hasta el último ayuntamiento de cualquier municipio de España. Y luego otra guerra tiene que ver con esto que hemos venido a hablar hoy, que es la inteligencia artificial. Está habiendo una guerra fría de inteligencia artificial, ¿vale? Y del modelo que emerja en esa guerra fría de inteligencia artificial
definiremos una sociedad u otra. Y de esto lo haré mañana en la sesión que me toca al final con vosotros. Yo voy a intentar que no os durmáis, porque entre el día que hace y tal, voy a ser un poco provocador, si me permitís, ¿vale? Antes de meternos en salsa. No voy a entrar en muchos temas tecnológicos, ¿vale? Porque los que sabéis de esto ya sabéis, pero sí comentaré algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, cómo afecta y para qué sirve, ¿no? Tengo un problema, y es que Javier, en su alocución, me ha abierto melones como para... no os podía hacer ni idea. O sea, yo estoy ahora como un jugador de rugby pensando en el balón, dala, tiro, porque son un montón de cuestiones las que ha planteado. Pero voy a seguir un poco el relato que os tengo previsto, si bien os tengo que decir que de lo que tenía pensado ayer comentaros a primera hora a lo que voy a comentar ahora hay un poco de divergencia, ¿vale? Espero que para bien. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es esto de la inteligencia artificial. A ver, os voy a hacer una pregunta y según me contestéis, ¿cuándo creéis que la inteligencia artificial empezó a tener, vamos a decir, los primeros rudimentos sociales para ponerse en marcha como una tecnología al servicio de la sociedad? ¿Cuántos años le echáis a la inteligencia artificial? ¿Perdón? 10, 50, 80. 80. ¿Alguien más menos? ¿Cuánto? 20. ¿Nadie más? Yo en esto me soy muy sentimental, sobre todo cuando doy clases en la escuela de informática. ¿Sabéis cuándo se programó el primer algoritmo? Lo hizo una mujer en el año 1842. Se llamaba Ada Lovelace o Ada Bryan, según cogéis su geografía. Y lo que hizo fue programar una máquina mecánica que había desarrollado un señor que se llama Babbage y nadie tenía ni idea cómo hacerlo funcionar. Y Ada dio con la formulación matemática para programar esa máquina, que era mecánica, evidentemente. En 1842 la electricidad todavía os podéis imaginar. Claro, dicho así, parece, jolín, pues sí que es antigua. Yo os digo que me iba a poner sentimental. Realmente, cuando esto empieza a funcionar, en el año 1950, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se debe a un señor que se llama Alan Turing. Si habéis visto la película Enigma, se hizo muy famoso. Por cierto, que para los amantes de la manzana, de esa gran marca que tiene uno de los nombres más cutres de la historia de la humanidad, los americanos son únicos a la hora de ponerle nombre a la marca, porque le llama algo manzana y funciona. O sea, ¿para qué decimos Apple? Que suena de escándalo. No sé si acordaréis cómo era el primer logo de Apple. Era la manzana con los colores arcoíris, porque era un homenaje de Steve Wozniak, que no de Steve Jobs, a Alan Turing, que murió suicidado en su laboratorio con una manzana de cianuro por su homosexualidad. A él le debemos algo tan importante como lo que se llama el test de Turing, que tiene vigencia hoy en día. ¿Para qué sirve el test de Turing? Sirve para determinar si una persona está hablando con una máquina o no. ¿Vale? Problema. ¿Creéis que ese test sigue vigente o ya lo hemos superado? Lo hemos superado, ¿no? Pues efectivamente, la inteligencia artificial, que es muy tonta, la que tenemos hoy en día, ya ha superado el test de Turing. Y es tonta, ¿eh? La inteligencia artificial que tenemos hoy en día es tonta. No todavía, o sea, todas esas cosas que escuchéis y tal, yo insisto siempre mucho en una cosa. A mí me preguntan, dice, ¿cómo es la calidad de la inteligencia artificial que tenemos ahora? Vosotros pensáis, puede ser buena, regular, es pésima. Y es pésima, y os voy a decir por qué. Porque todavía no hemos dado con una forma de que tengamos los datasets con los que alimentamos las inteligencias artificiales de una forma seria, concisa y que sea capaz de producir una inteligencia artificial de calidad. Por eso los que nos dedicamos a la IA nos encanta trabajar en un entorno, que es el entorno clínico. Todo el entorno sanitario tiene los mejores datasets del mundo, pues suelen ser limpios. Hablaba antes Javier de lo de la radiografía, ¿vale? Y aquí voy a entroncar con una cosa que os voy a contar para que limemos asperezas con ella desde el principio por el miedo que hay en el ambiente sobre si la IA va a sustituir al trabajo humano o no, ¿vale? Lo que os vamos a mostrar en la sesión que tenemos preparada Iciar y yo, que por cierto os advierto que cuando Iciar coja la rienda,
lo vais a flipar con la cantidad de herramientas que controla ICEAR y la cantidad de cosas que se pueden hacer desde un teléfono móvil. Ya no digo ya teniendo un ordenador o las capacidades que podáis tener en un momento determinado con un servicio de la administración. Pero lo que os quería decir, antes de explicar un poco de por qué es esto, por qué ponerlo aquí, el problema que tenemos con los datos hoy en día es que son los que capacitan una inteligencia artificial para que sea realmente eficiente, ¿vale? Y si no tenemos una buena gobernanza del dato y una organización data-driven, no podemos tener una inteligencia artificial en condiciones, ¿vale? Porque tenéis que pensar que una IA necesita 3 cosas para ser feliz. Tal como lo estoy contando, las IAs tienen que ser felices. Y luego explicaré por qué tienen que ser felices las inteligencias artificiales, mucho más allá de cualquier cosa que os podáis imaginar. Una IA para ser feliz necesita 3 cosas. Primero, datos, a mansalva, eso que llamamos Big Data. Cuantos más datos tienen, mejor, ¿vale? Luego necesita otra segunda cosa, necesita reglas, un reglamento claro. Me da igual que me des 3 reglas que me des 3 millones de reglas. Yo voy a ser capaz de analizarlas y computarlas rápidamente. Y lo tercero, necesita un campo de juegos delimitado, ¿vale? Lo que no está delimitado y está en una zona borrosa es un campo de la inteligencia artificial que se llama Fuzzy Logic, lógica difusa, en la que nos manejamos todavía bastante mal para trabajar con ella, ¿vale? Dicho esto, si tenemos esas 3 cosas, pues entonces tenemos un problema para los que trabajen en un campo de juego así. Voy a decir una cosa que siempre digo. Micaela es profesora de economía, ¿no? Uno de mis mejores amigos, que además es el director de mi segunda tesis, que a ver si la termino algún día, hablo sobre estas cosas, transformación digital en la administración pública, hace poco sacó la cátedra de economía y es catedrático de contabilidad financiera. Y digo, yo me meto mucho con él. Digo, tiene que ser horroroso ser catedrático de una cosa que dentro de 5 años no va a hacer ni falta. Me habéis cogido el juego, ¿no? Contabilidad financiera. Son Excel cruzados, normas, son reglas y un campo de juego. Va a venir una IA y lo va a hacer 1000 veces mejor que vosotros. Lo siento. O sea, va a ser una de las disciplinas que va, no voy a decir desaparecer, pero posiblemente habrá una asignatura que se llamará Historia de la Contabilidad Financiera. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que ser conscientes de que evidentemente la inteligencia artificial van a percutir y van a afectarnos en nuestro día a día. Pero tenemos que construir el futuro en la dirección que va y a la velocidad que va, porque tenemos otro problema con la IA, que no es solamente la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo que está hiperacelerado. Hace un año decía acelerado, ya digo hiperacelerado, ¿vale? Pero sobre todo, un problema que tenemos es que está muy infosicado. Tenemos, infosicado. Estamos intoxicados por la información, ¿vale? Y ya no hablo de fake news y tal, sino nuestro cerebro no está preparado ni capacitado para aguantar todos los golpes de información que tenemos al cabo del día. Y como no tenemos tiempo para procesarla, ¿porque qué hacemos? Vosotros, en un día, ¿habéis pensado cuántas cosas podéis ver, leer y tal? Fijaros que el nivel de atención hoy en día, TikTok, luego hablaremos de TikTok. TikTok ya ve los vídeos de 30 segundos como una amenaza, porque 30 segundos es demasiado para retener la atención de los adolescentes, de los jóvenes. Ya están diciendo, es que 15 ya, si no eres capaz de contar esto en 15, yo estoy pensando, ¿qué pensará Dostoyevsky de todo esto si naciera de nuevo? Pues tenemos un problema social y la inteligencia artificial debe de ayudarnos en una dirección adecuada. Pero os voy a decir, aquí voy a poner un chascarrillo, porque ya he visto que estoy hablando de muchas cosas, estoy pensando en los melones de Javier, ¿vale? Hablo de ChatGPT, ¿no? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quién no ha utilizado ChatGPT? Oye, sin miedo, que esto no es Alcohólicos Anónimos, ¿vale? O sea, sin miedo. Hay gente que no lo había utilizado. Vale, no pasa nada. ChatGPT está de moda, ¿no? El modelo de ChatGPT es un LLM, un Large Language Model, un gran modelo de lenguaje. De todas las tecnologías que voy a enseñar de inteligencia artificial, esta puede ser la más sencilla de dominar.
La ventaja que tenemos ahora es que tenemos gran proceso de datos y muchísimos datos que poner a la vez. Hace 10 años era un poquito difícil, hoy en día la forma que hacemos los patrones con procesamiento del lenguaje natural permite que esto haya ido muy avanzado. Aquí voy a hacer otro chascarrillo. ChatGPT se puso de moda cuando salió hace 2 años y medio, pero ¿sabéis cuál era el primer modelo de LLM que se hizo en el mundo y no se hizo público porque fue un fracaso? ¿Os imagináis qué país? Venga, un poco de imaginación. No estamos tan mal, ¿eh? China. El primer modelo de LLM empezó a trabajarse en el año 2016 en China. En el 16, ¿eh? Hace 8 añitos. ¿Y qué es lo que quería el gobierno chino? Lo vais a flipar, ¿eh? Esto lo podéis googlear, que lo vais a encontrar. Si la memoria no me falla, se llamaba ChatCCCP. Una C más y lo hubieran clavado, ¿eh? ¿De qué iba el chat de la IA generativa? Perdón, la IA generativa que estaba abriendo el gobierno chino era una IA para mostrarle a la ciudadanía que el Partido Comunista Chino solamente estaba comprometido para provocar la felicidad en la ciudadanía china. Y entrenaron un modelo para que solamente se pudiera hablar bien de las cosas que hacía el Partido Comunista Chino. Era como un modelo de entrenamiento ideológico para la sociedad. ¿Había estado en China? ¿No? Yo he estado varias veces. Y es flipante. Porque además te enseñan cosas que dices, esto es broma, ¿no? Lo que me estás enseñando. No puedes enseñarme esto y encima presumir. De esto han publicado muy poco. Se ha sabido porque uno de los jefes del Partido Comunista Chino hace poco se fue del país y pidió la nacionalidad neozelandesa y se ha quedado a vivir allí y está soltando por esa boca a lo más grande. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Pues cuando intentaron hacer un modelo donde solamente hubiera felicidad, el chat se volvió loco. Porque no encajaba los modelos de los patrones de lenguaje. Si tú te coges el modelo de lenguaje de cualquier país, en cualquier lenguaje hay palabras tristes, hay palabras de angustia. Entonces, claro, la máquina está aprendiendo que hay cosas que no cuadran con la semántica de lo que tú me estás pretendiendo decir. Y entonces se producen eso que llamamos alucinaciones. Ojo, ChatGPT no tiene este problema, tiene un problema todavía peor. Te voy a contar cuál es. ChatGPT pertenece a una fundación que se llama OpenAI, que os sonará seguramente. Por cierto, hace 2 meses anunció que va a dejar de ser fundación. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una empresa. Hombre, claro. Se ha tirado 4 años entrenando el modelo gratuitamente gracias a gilipollas como el que está hablando. O sea, os recuerdo que cuando algo es gratis en Internet, perdón por el taco, pero me quería poner como primero el burro, ¿vale? Entonces le hemos estado entrenando gratis durante muchísimos años el modelo. Pensar que cuando estéis ante un modelo de inteligencia artificial donde todo sea gratis, el producto eres tú, no sé si me entendéis. Le estáis ayudando a entrenar el modelo como no han acostumbrado en los últimos 25 años, ¿vale? Y esto tiene connotaciones que mañana hablaremos al final con el tema de la ética de la inteligencia artificial. Pero está pasando otra cosa con el ChatGPT y por eso quiero que tengáis muy claro que cuando le hacéis ciertas preguntas, y por ejemplo el tema sanitario es una de ellas, quiero que sepáis que hay grupos de personas organizadas en el mundo que está desentrenando a ChatGPT o la está enseñando a mentir para desentrenar el modelo. O sea, hay otra lucha que tiene que ver con esto. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando trabajamos con herramientas de inteligencia artificial tenemos que saber para qué y cómo las vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Porque todo lo que es gratis es susceptible de que se vuelva contra nosotros. Eso es una cosa que quiero que tengáis aquí desde el principio en la cabeza, ¿vale? Y sobre todo porque estamos surfeando una ola que no sabemos dónde va. Ahora está de moda la inteligencia artificial. Yo, desde el punto de vista de mi investigación, yo soy del campo del blockchain, de las tecnologías de registro distribuido, y utilizo muchísimas cosas de inteligencia artificial, pero tengo una obsesión, que es cómo encapsular los motores de inteligencia artificial con una blockchain para que sepamos quién, cómo, cuándo y dónde tuvo acceso a nuestros datos. No sé si me entendéis por dónde voy. Esto es muy importante. Y luego hay otra capa que tiene que ver con tecnologías cuánticas, que si mañana me da tiempo os diré algún leve esbozo de dónde va el tema y cómo va a ser la administración pública en el año
Iba a decir 2035. Vamos a dejarlo en el 2032. Sí, la mayoría no habéis jubilado todavía. O sea, no hagáis cuenta. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una tecnología que tiene una ventaja. Las ventajas tecnológicas se consiguen cuando una tecnología se hace madura, ¿vale? Frente a otras tecnologías que son incipientes, donde el ensayo-error provoca más errores que aciertos. Esta tecnología viene de toda esta etapa, que no voy a leer, no os preocupéis, no vamos a hacer un recorrido por todo, pero sí quiero que nos quedemos en dos sitios, ¿vale? Nos vamos aquí, ¿vale? Aquí veis que está el perceptrón en el 57. 57, ¿eh? En el 57 se definió por Rosenbach la primera neurona artificial. O sea, hubo un señor en el año 57 que dice, así va a funcionar la inteligencia artificial, ¿vale? En el 57. Pero fijaros cómo son las cosas. La tecnología necesita evolución, necesita de cambio, y no fue hasta este año, 2015, que se definieron las redes neuronales. Por cierto, ¿veis este nombre de aquí? Hinton, LeCun y Hinton. ¿Veis Hinton? ¿Os suena? Premio Nobel de Física este año con Hopfield. Este año el Premio Nobel de Física se ha dado a dos matemáticos. Los dos además ganadores de la medalla Fields, que es el Premio Nobel de Matemáticas, y es la primera vez que hay mucho cabreo por parte de los físicos porque le han dado, hombre, detrás de las redes neuronales os puedo explicar que hay muchísima física y muchísima matemática también, evidentemente, pero hay muchísima física de entender cómo funciona el cerebro humano. Entonces, lo primero que quiero que tengáis siempre en cuenta es que la inteligencia artificial es un modelo que está basado en la simulación de lo que nosotros entendemos cómo funciona el cerebro. Vuelvo a repetirlo, ¿vale? De cómo nosotros entendemos que funciona el cerebro. Es decir, aquí hay mucha neurología, mucha neurociencia y muchísima necesidad de entender cómo funcionan las conexiones sinápticas cerebrales para producir los efectos sobre la gestión del conocimiento, de la información. ¿Qué significa todo esto? Pues luego lo pasaré rápidamente, pero es que no quiero que os dormáis. Espero estar haciendo más o menos el trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Pues que tenéis que tener en cuenta que nuestra IA actual es una simulación sobre lo que entendemos cómo funciona nuestro cerebro. Y por lo tanto, como es una simulación sobre lo que entendemos que funciona nuestro cerebro, y la han diseñado ¿quiénes? Personas. Está llena de errores, ¿vale? Está llena de errores conceptuales, según vamos avanzando y vamos conociendo cómo funciona el cerebro humano. Un conocimiento que si habláis con cualquier neurólogo o neurocirujano dirá que en los últimos 20 años se saben muchas cosas muy específicas, pero seguimos todavía sin ver cómo funciona la malla, que funciona para explicar cómo funciona nuestro cerebro. Os voy a explicar una cosa. Si yo os pregunto ahora ¿qué cenaste anoche? Me juego que el 99% os acordaréis. Dejo un 1% ahí siempre al margen, dolor de cabeza, estuve de fiesta, me fui a no sé dónde, estaba celebrando algo, o sea, ¿vale? ¿Pero estamos de acuerdo en eso, que el 99% solíamos decir? Vale. Hoy es 23 de octubre. ¿Me puede decir alguien que cenó el 10 de febrero de este año? Ojo, que no sea porque estaba en una cena especial de aniversario. Nadie se acordará de lo que cenó el 10 de febrero, ¿vale? Eso en inteligencia artificial se llama backpropagation. Tenemos un problema para recordar las cosas que van haciendo en el tiempo. Y eso le pasa a las inteligencias artificiales. Por eso hemos llenado el mundo de la IA con un montón de técnicas que ayudan a la IA a recordar hacia atrás. Y ahí donde viene eso que habréis oído alguna vez o lo habréis leído, que es que la IA alucina. Claro, porque cuando la fuerza ahí hacia atrás, tiene muchos problemas para encontrar el patrón de algo específico que le preguntéis si no lo puede cotejar con otra gente que le ha preguntado lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso es una realidad con la que nos encontramos en el día a día. Pero, evidentemente, tiene una ventaja. Volvemos a las 3 reglas, ¿os acordáis? Radiografías. Un médico puede ver 30 pacientes y leer 30 radiografías ese día. Aquí le voy a hacer un poco la enmienda. Ningún médico ve a 30 pacientes con 30 radiografías en medicina general. ¿Vale? O sea, que serían incluso menos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que puede ver el médico?
un ojo bien entrenado de un médico especialista en lo suyo ve lo suyo. No sé si me entendéis por dónde voy. Tú sabes de lo tuyo, sabes mucho, porque tu experiencia a lo largo de los años te hace ver cosas en una radiografía que otros no ven. Y luego está el ojo clínico, la capacidad, en fin, eso son ya una serie de cuestiones del ecosistema del médico que van más allá incluso de su conocimiento en relación a lo que es su disciplina. Pero claro, el cerebro humano no está capacitado para ver correlaciones y patrones masivos, ¿vale? He hablado de Big Data, ¿de acuerdo? Os voy a hacer un chiste. Bueno, este creo que lo hice en el de Gobierno del Dato, con lo cual esto si os acordáis no lo digáis. ¿Sabéis definir lo que es Big Data? ¿Cuántos datos son Big Data? ¿Cuántos datos son Big Data? ¿Cuánto? ¿Ha dicho alguien 18 millones? ¿Ha dicho alguien? Por decirlo, ¿no? Mira, el Big Data, nosotros siempre hacemos un chiste, sobre todo en la escuela de informática. Yo digo que Big Data son 30 millones más uno. ¿Por? Uy, qué pocos frikis del Excel hay por aquí. ¿Cuántas filas aguanta un Excel? 30 millones. No aguanta 30 millones una. Si conocéis a alguien que ha puesto 30 millones de filas, ¿me llamáis? Porque nos vamos a forrar pasándolo por las televisiones del mundo. O sea, yo creo que eso no lo ha hecho ningún ser humano todavía. Y columnas las que queráis, ¿vale? Si es curioso que filas 30 millones y columnas las que queráis. Claro, si pensáis, por ejemplo, en un Excel este que tenemos, donde tenemos, por ejemplo, 3.000 filas y 27 columnas, ¿vosotros tenéis vuestro cerebro capacitado para encontrar una correlación de los datos entre esas 27 columnas y esos 3.000 datos? No, pero nuestro cerebro no sirve para eso. Pero una IA eso es una ruta campestre. Dice, ¿de verdad? ¿3.000 filas, 27 columnas? ¿Me estás vacilando? De hecho, se aburren con este tipo de datos. Por eso necesitamos alimentarlas con grandes capacidades de datos. De hecho, utilizamos muchas veces algo que se llama datos sintéticos. Yo me gusta llamarle más por su nombre, ¿verdad? Datos inventados, ¿vale? Pero bueno, son inventados hasta cierto punto porque lo que hacemos es alimentar a la máquina para rellenar esos gaps, esas faltas de datos que tienen en algunos datasets con los que trabajamos, ¿vale? Entonces, las IA son felices en cuando trabajan con datos masivos. ¿Por qué? Porque la algoritmia que te permite, por ejemplo, con el aprendizaje automático, tirar para adelante con un modelo matemático para que te dé un modelo predictivo, evidentemente es mucho mejor cuando tienes más datos que cuando tienes poco. Pero cuando tienes poco, el margen de error aumenta bastante, ¿vale? Y eso es uno de los problemas que tenemos a la hora de superar en las cosas que estamos haciendo. En el tema médico, es que lo que os diga, ¿hay alguien del Departamento de Sanidad, de la Consejería? ¿Ahí? Ahí ha ido. ¿Sois sanitario o...? Pues vosotros sois de los que vais a vivir en primera línea de batalla una transformación real que tiene que ver con la inteligencia artificial y de una ventaja. Y lejos del miedo, todo lo que estamos viendo aquí no es para sustituiros, todo lo contrario, o sea, sino para ayudaros a afinar en los diagnósticos médicos, porque al final de lo que se trata y de lo que va este curso es de contaros cosas que tienen que ver para crear una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar durante el resto de nuestras vidas, que es trabajar. ¿Esto suena? ¿Suena? Es que no me puedo quedar quieto. Es que si me quedo quieto, es que creo que me va a dar algo. Y además me han puesto un escenario. Bueno, estoy por irme por allí un rato, saludo por allí. Luego lo hago. No, que me fui fuera de foco. Os estaba diciendo que en el tema médico y en todo lo demás lo que se trata es crear interfaces humano-máquina, ¿vale? Cuando hablamos de interfaces humano-máquina, ahora pensar una interfaz entre humano y una herramienta de IA que tendrás. Por cierto, no me ha dado tiempo, pero mañana, no, lo digo hoy y mañana lo busco. ¿Habéis visto el robot humanoide de Tesla? Que lo llevaba un señor bajito. Las cosas de Elon Musk no funcionaba, yo lo presento. Me da igual. Bueno, pues mañana os voy a enseñar una cosa, voy a intentar buscar el vídeo. Ya hay gente experimentando en Japón. En Japón ya sabéis que tiene un problema muy similar a nosotros. Nos estamos haciendo mayores y no tenemos una tasa de reposición demográfica importante. Y han descubierto que a la gente mayor, en los centros geriátricos, le agrada hablar con robots. Allá tienen ya robots que están en residencias de ancianos, incluso ponen caritas
Esto han ido un poquito más allá. Y han hecho piel artificial, o mejor dicho, carne artificial. ¿Que da una grima? Hombre, yo entiendo que es el prototipo, pero a mí me llega esa cosa y me sonríe como tal y yo me quiero morir. O sea, a mí dame un infarto, un ictus, pero llévame ya. O sea, yo con esto no me dejes aquí solo. Vamos, me parece hasta agradable lo que hace Terminator cuando se raja el brazo y dice, mira lo que tengo aquí. Estamos a esto de eso, ¿eh? Broma. ¿O no? No lo sé. No lo tengo muy claro. Lo que sí os tengo que decir es que vamos hacia esa interfase. Y la primera revolución va a ser en el sector médico, porque os va a ayudar mucho a mejorar, sobre todo, el nivel de detección de determinadas enfermedades, como por ejemplo el puñetero cáncer, que es el que al final, ¿quién no ha tenido a alguien en la familia o que lo padece personalmente, o amigos que, por desgracia, hemos tenido que tener? Yo ahora mismo estoy en 2 grupos de investigación, que estamos uno por el tema del cáncer de pulmón, y tengo una obsesión personal en algo que tiene que ver con una nueva tecnología, o técnica, mejor dicho, que es la radiómica. Si tú te coges una tomografía axial, eso es una imagen 3D, y entonces, según la granularidad que tenga, los voxeles, que son las representaciones tridimensionales de los píxeles, cuanto el grano sea más fino, puede llegar a nivel celular. Y como todas las células son, al fin y al cabo, baterías, emiten en una radiofrecuencia. Entonces hay que hacer una taxonomía de radiofrecuencias que funcionan bien y una taxonomía de radiofrecuencias que funcionan mal, es decir, de células que tienen problemas. Cuando tenga esa taxonomía, hacer una ontología de cuáles son cancerígenas, hasta no sé cuánto, imagínate que te vas a hacer, yo qué sé, un riñón, tengo una piedra, que he tenido un, yo qué sé, estoy pensando en esto que me dio hace unos días, que me iba a morir, yo no sabía que eso dolía tanto, el cólico nefrítico, te hacen eso y de repente, que vas a ver si tiene una piedra, y aparece un puntito allí porque dice el sistema, esto no tiene que estar aquí, y puedes detectar un cáncer cuando la primera célula aparece. O sea, matarlo sería mucho más fácil. O sea, por poner un ejemplo, de hecho yo no soy médico, me lo dice el jefe del departamento de radiodiagnóstico del Hospital PTS de Granada. Entonces, se abren muchísimas consideraciones de cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial para visualizar modelos que ayuden a las personas que se dedican al tema sanitario a tener un mejor diseño de diagnóstico. Lo iremos aterrizando en vuestros respectivos servicios, ¿vale? Que lo prometemos que lo vamos a hacer a lo largo de hoy y de mañana. Por lo tanto, lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, y quiero que lo sepáis, que veis que hablan de primavera perpetua a partir del final de la primera década de este siglo. Ahora ya no hablan de primavera perpetua, ahora hablan de que están en pleno party happy. O sea, yo se lo digo a mis amigos que se dedican a la IA, a los profesores de la Universidad de Granada, digo, de luego a tocar la lotería. Estáis de moda, todo el mundo habla de esto. Y entonces, cuando hablamos de estas cosas, luego se ponen un poco cara acontecidos y me dicen, bueno, Paco, la verdad es que te tengo que contar una cosa. Dice, esto no lo esperábamos. Esto es una coincidencia. Esto no estaba en la guía de ruta. La IA generativa, de las que vamos a hablar mucho, sobre todo cuando ICI pille el control de esto. Las IA generativas tienen un problema. Todas estas cosas que son ventajas que hemos estado explicando, también tienen sus desventajas con todo lo que he dicho del modelo. Las IA generativas han llegado antes de tiempo, porque llevamos mucho tiempo trabajando en 2 tipos de inteligencia artificial. Una que se llama inteligencia artificial interpretable y otra que se llama inteligencia artificial confiable, ¿vale? Y la primera lleva a la segunda. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial interpretable? Pues por una simple razón, porque la inteligencia artificial interpretable nos tiene que explicar algo que no sabemos por qué ocurre. ¿Habéis oído hablar del efecto caja negra de la inteligencia artificial, el efecto black box? ¿Suena? ¿Los que sois técnicos o tecnólogos estáis familiarizados? Os cuento muy rápidamente. El efecto caja negra funciona tal cual. Vosotros me estáis escuchando esta mañana, ¿verdad? Y cada uno de vuestros cerebros está procesando la información que estoy dando. Algunos llamarán la atención una cosa y algunos llamarán la atención otra. Eso tiene que ver básicamente por el background que tenéis, es decir, lo que sabéis, lo que os gusta, en fin, lo que es el ser una persona. Pero vais quedando con aquello que os gusta porque el cerebro va desechando cosas.
Pero mientras que el cerebro va desechando cosas, vosotros no sois conscientes de lo que va desechando. Solamente os quedáis con lo que os interesa. No sé si me seguís la explicación, ¿vale? Con la inteligencia artificial pasa igual. Cuando hacemos el modelo algorítmico, metemos los datos dentro de la caja algorítmica y produce el resultado del output, no tenemos ni puñetera idea de por qué da ese output y no da otro. Y eso es un problema. A ver, yo te he dicho que necesito llegar de A y B, llegar a C. Y tú me has dicho que has llegado a C. Pero no me has explicado por qué has llegado a C. Y puede haber 25 variantes de C. Entonces, por eso hemos inventado la SHAI, la inteligencia artificial interpretable, que lo que intenta es que cuando el modelo matemático nos dé un resultado, nos diga por qué ese y por qué no otro, y que nos enseñe el por qué ha desdeñado lo otro y en función a qué. Esto aquí dicho suena fantástico. Investigar sobre ello. Pues eso ahora mismo es una de las mayores carreras que tienen empresas como Google, como IBM, como OpenAI, Fujitsu, o sea, las grandes, Atos, los grandes centros de investigación del mundo. Esto es una carrera abierta. ¿Por qué tiene que tener importancia esto que estoy diciendo? Porque estamos a esto de que vengan las nuevas IAs con las que vamos a trabajar. Estas IAs generativas os impresionan, ¿verdad? Seguro que todo el mundo cuando hemos preguntado y mola. Pues estamos a esto de que venga la siguiente generación. Yo le he puesto un nombre provisional, ¿eh? No tiene copyright. Yo le llamo IAS cuñado. Y esto va a tener un impacto en nuestras vidas, no solamente a nivel de ocio, sino especialmente a los que lo dedicamos profesionalmente. ¿Os imagináis por dónde voy? Mira, os voy a contar lo que va a pasar. Estamos alimentando estas inteligencias artificiales sistemáticamente con nuestros datos, les preguntamos, y hay gente que tiene verdadera dependencia con esto. O sea, yo alucino. O sea, ya hay gente que no sabe hacer las cosas si no le pregunta a ChatGPT, a Copilot, a Gemini o a su prima hermana. Da igual, a una de estas. Y a uno en especial, no voy a decir nombre, le digo, ostras, tío, ¿tú eres consciente que cuando llegue la siguiente generación de las guías cuñado, tiene un nombre más chulo, se le ha puesto Tim Berners-Lee, el padre de Internet, pero a mí lo diga cuñado, es que cuando explique lo que va a hacer, lo vais a entender. Entonces, imaginaros que ha pasado 2 años, 23 días, 13 horas y 14 minutos, cuando hacéis el prompt y le preguntáis a la IA, necesito esto, y te salta la IA. Dice, a ver, Paco, te lo voy a explicar. Hace 2 años, 23 días, 17 horas me preguntaste por esto y te dije que hiciera esto. Y no lo has hecho. Has bajado tu eficacia en un 37%, has disminuido. Eso va a pasar. ¿Estamos preparados para ese impacto? Pero eso tiene mucha gracia como lo estoy contando yo. Pero imagínate que tienes en relación a tu puesto de trabajo y que va a estar monitorizado. ¿Me entendéis por dónde voy? Son peligros éticos que tenemos que tener y futuros rangos regulatorios que tenemos que empezar a pensar ya por el impacto que van a tener estas tecnologías en nuestras vidas. Yo no solamente hablo de lo bueno, que hablaréis mucho. También quiero que seáis conscientes de lo malo, porque toda tecnología no es positiva ni negativa, pero no es neutra. Ninguna tecnología es neutra. La tecnología está al servicio de las personas que la utilizan para hacer cosas. Nunca podemos olvidarnos de esto. Os pongo ejemplos de cómo se utiliza en defensa. Lo que está haciendo el Estado de Israel en los últimos meses con el tema de la inteligencia artificial, para poner ejemplos. Que, por cierto, en esto tengo una anécdota que todavía lo voy a contar y seguro que se me pondrán los pelos como escarpia. Todos los años, una vez al año, nos juntamos la comunidad de investigadores en ciberseguridad de España. Se llaman Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad. El nombre fue, o sea, desde el punto de vista marketingiano, o sea, ya os digo yo que no podían ser mejores. Y hace 2 años fueron en Vigo. Y el keynote, el invitado principal, fue un señor de la Universidad de Tel Aviv, que trabaja para el Departamento de Interior. Todos teníamos la duda si trabajaba para el Sinvest también, pero eso quedará en el ambiente. Súper inteligente. Y nos contó amenazas cibernéticas que tenía el Estado de Israel y cómo combatirlas con una cosa que se llama Man in the Middle. Y nos enseñaron Man in the Middle, el hombre en medio. Por ejemplo, Man in the Middle es... ¿Os acordáis de los Wikileaks y cómo aparecieron? Eso fue porque alguien dejó un USB tirado en un aparcamiento
y una criatura cogió el uso y lo conectó a una de las terminales del Pentágono, un lumbrera. O sea, te digo yo, un lumbrera. Sobre todo el lumbrera primero era el que permitía que en una sala así alguien cogiera un pendrive y lo pudiera conectar, pero eso es otra historia, eso no... Total, que el hombre nos enseñó cosas que yo me acuerdo que las personas que tenía al lado, cuando iba por la tercera, antes de llegar a la cuarta, nos miramos diciendo, pero ¿de verdad no está explicando esto? Digo, pues si están explicándonos esto. Claro, porque os voy a decir una cosa que hicieron. Con un dron y una persona que se mete en un ordenador de cualquier sitio, mete un software que lo que hace es que con las luces intermitentes de los ordenadores de sobremesa, transmite toda la información al dron de todo lo que hay en el disco duro, por pulsos electromagnéticos, por pulsos lumínicos. Digo, y esto no lo cuentan. Claro, luego van y revientan buscas, móviles, y digo, y cualquier día de estos te reventarán por dentro si no te das cuenta porque ese día hayas comprado algo en el MediaMarkt que no tenías que haberte llevado. Y todo se hace con inteligencia artificial. A ver si os creéis que todo lleva procesos de machine learning, ¿vale? Por eso, la inteligencia artificial tiene otra faceta, que es una faceta cultural, ¿vale? Que quiero que tengáis en cuenta. A diferencia de otras tecnologías, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué la inteligencia artificial ha entrado tan fácil en nuestras vidas? Lo de fácil, lo recalco, lo hemos encajado naturalmente, no sé si me entendéis. O sea, no es algo que percibamos como un entorno hostil, porque llevamos preparándonos para ello el último siglo y medio. Y no por lo que he contado. ¿Sabéis por culpa de quién? El cine, la ciencia ficción, la literatura, la televisión. ¿A quién no le resulta entrañable R2D2 y C3PO? No estoy de broma. Cuando ves Star Trek, el capitán Picard se dirige, cuando tiene un problema, dice ¡computadora! Y una voz habla y le resuelve el problema. Eso es una IA. Las IAs rodean todo. Luego tenemos IAs malvadas. 2001 y sea al espacio, HAL 9000, pobre tico. Se estaba programado para hacer el mal. Es que se estaba programado, no es que era malo, es que lo programaron para hacer el mal. Y luego está Skynet, que está ahí, que eso no lo podemos soslayar. Y os voy a dejar una pregunta que lo voy a dejar votando porque mañana me gustaría que habláramos de esto y que tuviéramos un debate, porque ahora mismo no nos conocemos y os cuesta, veo que no hay muchas preguntas en el ambiente. Estamos programando una tecnología que no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona, ¿vale? Quiero recalcar mucho lo de que no tenemos ni puñetera idea. O sea, por favor, esto a machamartillo, ¿de acuerdo? No sabemos cómo funciona. Sabéis que hay muchas voces que dicen, oye, vamos a pararnos un poco, vamos a ver esto de qué va, porque estamos haciendo algo que no tenemos ni idea de cómo controlarlo, ¿vale? Como os digo, lo mismo que hay gente que pensamos en el bien, hay mucha gente que piensa en el mal, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista deontológico que aquí nos preocupa, es que según como vayamos educando a esta criaturita, crecerá. ¿Y qué pasa cuando una criaturita que es maltratada crece, es tratada como un esclavo o como una esclava y se rebela? La historia es muy jodida con el tema de lo que han hecho los esclavos cuando se han rebelado contra sus amos. Y eso es una cosa que me preocupa muchísimo. Me preocupa y me ocupa, no os podéis hacer ni idea. Y eso tiene que ver, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Primero, para no meter el rollo después que os tengo que meter y que estáis un poco más aterrizados. Y segundo, porque vuelvo a insistir que en el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en la sociedad, vosotros sois el punto de batalla. ¿Por qué soy el punto de batalla? Porque las administraciones públicas son las únicas que tienen la capacidad, no digo solamente el punto de largo normativo, la capacidad regulatoria, ¿vale? O la capacidad inspectora, sino la capacidad de empezar procesos pedagógicos hacia adentro, lo que estoy haciendo hoy, y especialmente hacia afuera. No sé si me entendéis por dónde voy. Esto las empresas no lo van a hacer. Así de claro, ¿de acuerdo? Las empresas tienen un fin que es ganar dinero. ¿Os creéis que a OpenAI le preocupa lo que va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Os creéis que a Google le está preocupando lo que está pasando con la inteligencia artificial? Para nada. Se trata de que haya retorno, como toda la vida.
Por lo tanto, el papel de la gente que está ahí en el frente de batalla, que son las administraciones públicas, tener conocimiento de estas cosas y de cómo tratar a la ciudadanía en sus relaciones con la administración a través de procesos de transformación digital que tiene con la inteligencia artificial son muy importantes. Por lo tanto, problemas que tenemos. ¿Hay un modelo de inteligencia artificial? La respuesta me imagino que ya la tenéis. No. No me refiero a las herramientas, a las metodologías que podamos utilizar para hacer IA. Me refiero a cuántos tipos de IA puede haber. Puede haber muchas, de hecho ya las hay, ¿vale? Y os voy a poner 3 ejemplos claros que son los que van a provocar las grandes tensiones que vamos a tener en este momento. Por un lado está la IA china, perdón, las IAs chinas, que de eso os comentaré a continuación algo. Luego están las IA que se están haciendo en Norteamérica, ¿vale? Donde está pasando una cosa bastante curiosa. Y luego está la IA europea. Cuando digo europea, la de los 27, la del marco de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué pasa con la IA norteamericana? Las IA norteamericanas están entrando en un dumping fiscal y regulatorio. ¿Por qué? Porque en California, en San Francisco, en Silicon Valley ya no hay forma de tener una empresa por lo caro que es aquello y ahora hay un montón de territorios en Estados Unidos que están luchando para que esas empresas se vayan de allí, se deslocalicen y se vayan, por ejemplo, al precioso estado de Nevada, donde allí llueve una vez al año, en el desierto. O sea, han hecho una ciudad a 100 kilómetros al norte de Las Vegas con una premisa. Va a pagar casi nada de impuestos y no va a haber marco regulatorio. Vas a poder hacer lo que quieras con las inteligencias artificiales. En China, como no sabemos lo que pasa, bueno, sabemos lo que pasa. Está todo permitido. O sea, el gobierno puede hacer lo que le dé la gana. O sea, ya lo digo, además te lo cuentan. Luego hablaremos largo y tendido sobre eso para que tengan en cuenta las cosas que no podemos hacer por culpa, gracias al nuevo reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Por cierto, el reglamento es ya de obligado cumplimiento desde el 1 de agosto de este año. Ya tenemos normativa que nos aplica. Tengo que deciros que desde el punto de vista del marco regulatorio hacia las administraciones públicas es muy light. Desde mi perspectiva, tremendamente light. ¿Eso afecta al gobierno de la región de Murcia? No, ni a la comunidad, ni a las cosas que vaya a hacer. Pero me preocupan cosas que se pueden hacer en defensa, se pueden hacer en interior, por el uso de datos biométricos. Porque digamos que si meto mucho la pata, el regulador dice, bueno, has metido la pata, pero no lo has hecho con mala idea. No sé si me entendéis por dónde. Con lo cual, pues la norma es muy laxa a la hora de permitir ciertas cosas. Eso tiene una ventaja competitiva frente a lo que se están haciendo en otros países, ¿vale? Y, evidentemente, el reglamento implica una cosa. Mirad, llevo oyendo sobre el reglamento, 3 años. 3 años el debate. Justo antes de que se aprobara el reglamento de gobernanza del dato en la Unión Europea, que está en vigor desde el 22, pues el reglamento de IA ha sido como una constante en todas las reuniones que he ido, especialmente en las asociaciones de pertenencia a las que voy, de la patronal, del sector TIC. Esto va a ser un impedimento para la innovación, ¿eh? Claro, yo he escuchado tantas cosas que, como soy curioso por naturaleza, pues me tragué un curso de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Aquí me tenéis. Este verano no tenía nada que hacer. Yo, derecho en vena. O sea, y dije, hostia, pues el reglamento no dice nada de lo que me han dicho en las reuniones de que esto va a ser la acabose y tal. Lo que me dice claramente es lo que no puedo hacer. No me está diciendo, oye, no puedes hacer esto, pero además no te vamos a dejar hacer ni esto. No sé si me dice cosas que no puedo hacer que son de un sentido casi diría que de sentido común, por cierto. Es menos común de los sentidos, ¿no? Pero eran de sentido común, ¿no? Y entonces, claro, esa implicación que tiene la administración, como os digo, os permite prácticamente utilizar la IA de todos los formatos que podáis hacer, quitando una cosa que está estrictamente prohibida en la Unión Europea, que es no se pueden utilizar datos biométricos en tiempo real. No se puede identificar a las personas biométricamente. ¿Sabéis lo que implica eso? Eso implica, bueno, se puede hacer, sí, hay unos usos que te lo permiten. Tiene que entrar el Poder Judicial por medio, tienes que justificar. Está pensado para la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa. Y para la Agencia Tributaria. Posiblemente ¿me he dicho posiblemente? No. Con diferencia. Desde el punto de vista de la transformación digital, la organización más eficiente desde el punto de vista digital de España. O sea, eso ya os lo digo. O sea, tecnología que aparece a la buchaca, directamente. O sea,
Por lo tanto, ¿qué está pasando en estos momentos? Pues está pasando, y aquí reconecto con los que estuviste el otro día con el tema de la gobernanza del dato, en cómo vamos a hacer que la gestión del dato y los procesos a los que obliga la nueva gestión reconfigure la gobernanza. ¿Qué significa reconfigurar la gobernanza? Pues algo complejo, en el sentido de que en España hicimos una cosa bien hace... Bueno, en general lo hacemos bien, aunque parezca que no, especialmente a la gente que estéis al frente de la Administración Digital. Enhorabuena, porque contribuye a que España esté en los índices en los que estamos en el último momento, el último año. Si bien es verdad que en los primeros años, cuando comenzó la Administración Digital, que estamos hablando del principio de este siglo, estábamos siempre en el ranking DESI entre el segundo, tercer, cuarto, quinto puesto, según lo que hacíamos, estamos siempre entre la 20 y 30. ¿Significa que lo hemos hecho mal? No. Significa que hay países que se han puesto las pilas y lo han hecho mejor. ¿Pero qué tipo de países? Pues en esos países que tenéis que ver, nosotros os tengo que recordar una cosa, somos 48 millones de españolitos y 505.000 kilómetros cuadrados. Es decir, esto es difícil de gestionar. Países que nos adelantan, Estonia, 1.200.000 habitantes. La región de Murcia tiene más de 1.200.000 habitantes. Con eso digo todo, ¿vale? Singapur, Nueva Zelanda. Claro, son países que llegaron un poquito después, pero ya sabiendo lo que habían hecho. Por ejemplo, gente que no ha adelantado. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, esos oasis de democracia, sobre todo para las mujeres, o sea, sitio guay para vivir siendo mujer. Emiratos, Qatar, especialmente Arabia Saudita. Este todavía no aparece en los rankings. Aparecerá, seguro. Ayer leí una cosa, perdón, es que me parece. El 20% del acero que se consume en el mundo lo está consumiendo Arabia Saudita. Para construir esa cosa que están construyendo en mitad del desierto, ¿quién no ha pensado alguna vez comprarse algo en el desierto del Sahara, iba a decir, perdón, de Arabia? Es que estamos perdiendo el tiempo. Los que somos del sur, que sabemos lo fresquito que es está en verano, estamos loquitos por irnos a comprar una propiedad en Arabia Saudita. Y hay cosas que no entiende la humanidad. Sí, por eso llegará una inteligencia artificial y dice que sois tontos. Como sois tontos, os tenemos que quitar el control de esto. Entonces, ¿por dónde voy? Al final, esto lleva al tema de la gobernanza, ¿vale? Y luego se está produciendo un efecto colateral bastante importante. Y es que en los procesos que tenemos, independientemente del nivel de burocratización de los procesos, son dos cosas diferentes, ¿vale? Los procesos cada vez son más complejos porque cada vez son más complejas nuestras vidas, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la ciudadanía demanda soluciones a problemas complejos, ¿vale? Entonces, como los problemas son complejos y el nivel de incertidumbre es cada vez mayor, la gestión de los problemas y la solución suelen ser también complejas. Pero claro, lo que no podemos hacer es convertir algo complejo en hacerlo más complejo si el proceso es complejo. Perdonad por el trabalenguas, pero creo que me habéis entendido, ¿no? Se trata de utilizar la inteligencia artificial para que la gente tengamos acceso a servicios digitales cada vez más eficientes. Y eso lo permite la inteligencia artificial. Otra cosa que vamos a ver en los próximos años, y que lo vaya a notar, yo creo que todavía no, pero vamos a poner un periodo de 24 o 36 meses, es la customización de los servicios que vaya a hacer la ciudadanía. Me refiero a la individualización del servicio concreto para una persona. La medicina de precisión va por ahí, por ejemplo. Y es que la solución médica que te den lleve tu nombre, en función de una serie de patrones. Por ejemplo, la genética y la genómica está avanzando mucho, no solamente por la facilidad de secuenciar ya el genoma, sino la capacidad que tenemos de análisis gracias a herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Esto me pierdo un poco, dejaría que sean los expertos los que lo explican, pero yo cada vez que voy, por ejemplo, a reuniones donde me invitan en un centro puntero en Andalucía que es Genio, Genómica y Oncología, siempre me meto con ellos y digo, ¿tuviste ahí un tino poniendo el acrónimo? Genio, pues está lleno de genio. O sea no le ponéis mejor nombre a un centro de investigación biomédica. Pues vamos a ir hacia patrones cada vez más individualizados. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, áreas dentro de los servicios que prestáis en la Comunidad Autónoma de Murcia, como en el resto de las administraciones públicas del Estado, sean del nivel territorial que sean. Servicios sociales. Va a ser una gran revolución. Porque se van a poder individualizar mucho los servicios que se prestan, evitando un montón de pasos burocráticos. Eso lo veremos cuando Iciar empiece a explicaros cosas con herramientas e iremos metiéndonos en harina en cada uno de ellos, ¿vale? Y por lo tanto,
Uno de los problemas a los que tenemos que enfrentar cuando hacemos procesos de transformación digital, y vosotros sois un claro ejemplo, es que lo que más miedo me da cuando alguien nos llama, a mí me llaman para hacer algo que tiene que ver con la transformación digital, no tiene que ver con el grado de capacidad tecnológica que tenga esa administración. ¿Sabéis cuál es el principal problema? Las personas que estamos en las administraciones públicas. Porque hay mucha reactancia, ¿vale? El miedo al cambio es consustancial al ser humano, ¿vale? Esto, ojo, no es una crítica, es que somos así, estamos diseñados de esta forma. Yo a mis alumnos de máster siempre les digo una cosa, y es, ¿sabéis cuáles son las dos cosas más vagas del universo? La primera es el electrón. El electrón vive en su nube cortical, siendo un índice de probabilidad estadística. No imaginéis lo que nos enseñaron de... No, una partícula. Está allí. Y para saltar de ese átomo, o viene otra partícula y le pega un viaje, o no se va. Pero tiene que venir otro y empujarle. Si no, que yo estoy feliz aquí, que me deje, que no quiero irme. Y fijaos si es vago, que la mayoría de las veces decae en otra partícula o se transforma en dos, ya de la flojera que tiene. Lo segundo es el cerebro humano. Porque cuando el cerebro humano aprende, le cuesta mucho desaprender. Ojo, ojo. No adquirir nuevo conocimiento, desaprender. Es uno de los grandes retos que es la transformación digital. Porque vuelvo al informe DESI de hace 20 años. España descollaba en el tema de la administración electrónica. Hoy en día hay un problema al que me enfrento casi siempre que hago consultoría con respecto a este tipo de cuestiones. La transformación digital de la administración electrónica. Sé que suena como una redundancia. No. La administración electrónica muchas veces ha sido pasar de papel a PDF. Para que me entendéis por dónde voy. Pasamos a un instrumento que es nuevo, que es digital, pero nos llamamos la ineficacia y la ineficiencia de los procesos que teníamos. Porque una cosa que nos cuesta, no en la administración, en todas las organizaciones, incluyendo las empresariales, es repensar los procesos. ¿Por qué estamos haciendo esto y por qué lo cambiamos? ¿Sabéis por qué? Porque las administraciones públicas, bueno, y las empresas, la jerarquía matan esa capacidad. Esto se hace porque lo digo yo, punto. Y eso es muy humano, o sea, no es un problema que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia, es un problema inherente a la sociedad. La transformación digital tiene que ir más allá de eso. No se trata de una evolución, se trata de una revolución. ¿Por qué hay que revolucionarse? Porque los procesos, de la forma que lo estamos trabajando, hoy en día ya no sirven de como lo hacíamos hace 20 años. Creo que en eso estamos de acuerdo. Voy a poner un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. El secretario general del Ayuntamiento de Granada, amiguete, dice, jo, Paco, a mí lo de esto de la digitalización me ha matado. Además, te pone un ejemplo que te mata el tío y además que tiene mucha gracia, porque es muy gracioso. Dice, yo era feliz, yo llegaba a mi despacho y tenía allí mis cartapacios con mis montoncicos. Yo, cada montoncico sabía el problema que era. Sabía el concejal al que tenía que irme, sabía qué director de servicio tenía que decirle algo. Ahora está todo en PDF y no encuentro nacodones. Pues eso significa que hemos hecho mal el proceso. O sea, no sé si me entendéis por dónde voy. Significa que tendrías que saber dónde están los cartapacios. Eso significa tener una mala gestión y no había un acompañamiento en la digitalización del proceso. A mí todo el miedo que me da todo el tema de la inteligencia artificial es que volvamos a arrastrar lo que ya veníamos arrastrando y nos lo llevemos con la inteligencia artificial. ¿Me entendéis? Y este va a ser más problemático. Voy a decir por qué. Porque si somos vagos, el cerebro humano, la IA nos va a hacer ser más vagos. Porque en teoría va a cubrir ese expediente que no hemos resuelto, ¿vale? Y por lo tanto hace falta repensar espacios de cómo reconfigurar la innovación de la perspectiva del uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿vale? Lo que estáis haciendo hoy es un inicio de cómo empezar a trabajar de esa perspectiva. Y eso necesita básicamente dos cosas. Cambiar la perspectiva de cómo vamos a trabajar y cambiar también la actitud que tenemos hacia esa perspectiva del trabajo. Mirad, hay una cosa que es una realidad. Yo tengo ahora, como la mayoría de vosotros y vosotras, tendremos hijos con edades ya... Mi mayor vive de hace ya 2 años en Suecia, desde que terminó la carrera. Lo llevo fatal porque la veo, digo, a breva. Y la pequeña, que me está haciendo cuarto de Derecho, esa carrera, en casa al herrero, cuchillo de palo. No tengo nada contra el derecho, ¿eh? Yo también pasé por esa facultad en su momento, pero a lo que voy. Está haciendo cuarto de Derecho.
Y la niña, en vez de hacer cuarto de Derecho en la facultad, dice, papá, me quiero ir a Bilbao. Digo, no había más lejos. Dice, es que la laguna ya me parecía... Vale, digo, por lo menos ya no hay océano por medio, hay solamente 8 horas de coche hasta llegar. La broma va por aquí. El cómo afectará los procesos de digitalización a las nuevas generaciones que hoy en día serán el sustituto de la gente que esté, mi hija quiere ser funcionaria de la Unión Europea. Y no le queda nada, está aprobar las oposiciones. Si no lo hace una máquina antes. O sea, esto... Yo estoy muy obsesionado con su TFG. O sea, no os podía hacer ni idea. Estoy intentando convencerla para que lo haga en inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho. Y os voy a explicar por qué. A ver si soy capaz de seguirme la... ¿Por qué el derecho va a ser afectado? ¿Datos? ¿Reglamento? ¿Esto qué significa? ¿Que van a desaparecer los abogados? No. Los abogados no van a desaparecer mientras que haya una cosa en la planeta Tierra que se llamen personas. Somos así. Si es que somos... Si es que nos gusta el jaleo. Si es que ponernos de acuerdo, ¿para qué? Habiendo abogados. Y tanto. O sea, vamos a fastidiar el tema. No, pero estamos trabajando en muchos proyectos hoy en día. Estamos trabajando no solamente en mi grupo de investigación, sino también lo que se hace en otros centros de investigación. Y cuéntame que yo ya sabes que... ¿Voy bien? Oye, que en cualquier momento me puede interrumpir. Es que no veo a nadie que... ¿Nadie se anima a negarme algo? Negar. Mola más negar. Mola más negar. ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, una gran obsesión que era en el mundo del sistema judicial, competencias transferidas a las comunidades autónomas, es que haya asistentes de inteligencia artificial para la redacción de sentencias. Y diréis, ostras, fácil. Te coge un repertorio de sentencias, enseña a la IA y le dices, ¿qué pongo? Y encima esta va a hacer lo mejor porque posiblemente no se equivocará en los DNI o no se equivocará en el sexo de la persona a la que... Porque yo entiendo que a las personas llega un momento... Aquí voy a decir una cosa que yo le agradecería mucho desde el punto de vista forense. Voy a hacer un chiste muy negro que es una experiencia personal, ¿vale? Pero que mi madre se murió la pobre hacía muchos años, se me murió cuando tenía 30 años, yo tengo 54 ahora, y se murió un 25 de diciembre en Madrid. ¿Vale? No lo digo para que estéis tristes, no va por ahí, lo está superado, ¿eh? La ha hecho mucho de menos, pero está superado. Y entonces, como era granadina, le dio el infarto en la estación de Atocha, estuvo 3 días entre Pinto y Valdemoro, era Madrid, no podía ser de otra forma, se me murió en el Gregorio Marañón y me la tuve que traer para Granada. Eso me da para un guión de película de Almodóvar. Todo lo que me pasó ese día. Pero lo más alucinante, ¿sabéis lo que es? Y tengo la prueba que lo demuestra. Que cuando me dan el certificado del forense, por fin, un domingo 26 de diciembre por la mañana, empieza a leer el informe y dice, varón, 50. Yo cogí el informe, vámonos, que yo quiero enterrar a mi madre. Eso con una IA no hubiera pasado. Es que María Teresa, ponele varón, ahí falla algo. Por lo tanto, yo entiendo ese tipo de fallos, porque las personas fallamos. O sea, sí, somos falibles, eso no puede ser. Una IA ese fallo no lo tendría, ¿vale? En la redacción de sentencias, pensar en lo primero que ayudaría. Aligerar la cola. Así de claro. Así de claro. O sea, solamente en la redacción de sentencias. Imaginaros un juicio complejo, con manejo de jurisprudencia, con 4 abogados trabajando un caso. Pues te permite decirte por dónde tienes que ir en tu línea de defensa o en tu línea de, si eres el fiscal, de por dónde tienes que atacar a la defensa. Es decir, nada más que en el ámbito jurídico, la transformación puede ser brutal. Ahora, esto está muy bonito decirlo aquí, luego llegan la cultura organizacional del sistema de justicia español, que me vaya a permitir, si hay alguno aquí, lo siento, pero lo digo es que lo digo del fondo, decimonónica. Y decimonónico, de siglo XIX. O sea, y eso es un problema, porque hay que cambiar muchísimas actitudes, ¿vale? Hay que cambiar muchísimas actitudes de muchísima gente. Entonces, eso es un problema que tenemos a la hora de cómo vamos a trabajar con la inteligencia artificial. Luego, sin embargo,
hay otros sitios donde las cosas fluyen tremendamente. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el sitio de la Administración General del Estado, aparte de Hacienda? Ya sabéis, Hacienda es Dios. Yo, mi respeto a la Agencia Tributaria de España, si no está escuchando, yo encantado de pagar mis impuestos, como todo, sin ningún problema. Pero, aparte de la Agencia Tributaria, hay un sector en el que está impactando, aparte del sanitario, que es defensa. Porque en defensa, que siempre se están quejando de que no tienen dinero, se han dado cuenta que con la IA pueden hacer cosas que antes no saben cómo hacerlo, que es ver la prevención de la flota, por ejemplo, de la flota marina, de los barcos de guerra que tenemos. Algo tan sencillo como eso. La prevención de los aviones de combate. Ya sabéis que siempre los aviones de combate se compran y hasta la próxima compra, 40 años después, ya cuando los aviones hacen ¡pum!, es cuando llega el momento de cambiarlo. Los sistemas predictivos de mantenimiento de flota son una de las cosas en las que la inteligencia artificial lo están haciendo geniales. Y eso me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la región de Murcia? Pues os voy a decir una cosa que está cambiando en un montón de administraciones públicas. La gestión de las flotas públicas que están al servicio de las administraciones públicas. Hablando en plata, coches y autobuses. En el tema del transporte metropolitano, por ejemplo, la forma en cómo administres con inteligencia artificial la gestión de la flota hace dos cosas. Yo soy una ciudad muy turística como es Granada, y claro, no es lo mismo coger el 11, que es el circular, que conecta toda la ciudad, un jueves a las 3 de la tarde, que un viernes a las 6. Pues está la ciudad, que se sale por las esquinas. Entonces, con un sistema de mantenimiento predictivo, puedes determinar cómo vas a reforzar la flota y dónde va a haber menos puntos y más puntos de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Que la IA permite ya hacer cosas que de otra forma no podríamos hacer. Granada aparece, perdonad que os digo que es que de Murcia sé poquitas cosas, pero luego intentaré cosas que he mirado, incluso alguna, voy a intentar buscar alguna de Moratalla o de La Unión, y no voy a hablar de Cante, o sea, voy a buscar algún ejemplo, seguro que encuentro algo. Pero en el caso, por ejemplo, medioambiental, las ciudades que tienen alta contaminación, ¿sabéis? Las 3 ciudades más contaminadas de España, no sé si lo sabéis. La primera la imagináis, ¿no? Madrid. La segunda y la tercera, Granada. Y Granada tiene un problema por culpa de una cosa que también está aquí, pero aquí no es un problema, que es el óxido nitroso. El óxido nitroso sale de los motores diésel y de las calefacciones centrales. Claro, en Granada, el invierno fresquito, sí, frío, no vamos a ir con ambaje. Entonces, si habéis estado en Granada, veis que es como una olla rodeada de montañas, y ahí en la zona lacustre donde estaba el lago hace 85.000 años, es donde está Granada, ¿vale? Pues el problema del óxido nitroso es que es muy pesado. Muy pesado es que no se va y encima es que pesa. Y se queda flotando 1 metro de altura. Y como allí no vienen vientos, pues ya está. Pues están haciendo modelos de inteligencia artificial para ver cómo combatir el tema de saber dónde está el óxido nitroso en cada momento. ¿Y por qué es tan importante? Porque los niños miden menos de 1 metro de altura. Y hasta que no miden más de 1 metro, tienen un montón de problemas de carácter pulmonar. Y están apareciendo un montón de enfermedades en la zona metropolitana de Granada en críos por culpa del óxido nitroso. Entonces, la combinación de los modelos de inteligencia artificial del sistema sanitario con tal, perciben que están pasando cosas, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial, evidentemente, nos va a ayudar. Hablaba del sistema judicial, o hablaba de que tenemos ya sistemas expertos que nos pueden recomendar actuaciones en un momento determinado. Pero claro, la gran pregunta la tenéis ahí abajo en la última frase que os dejo, ¿no? ¿Estamos preparados ya como sociedad para dejar esto en manos de una mediación de una inteligencia artificial? Yo creo que la respuesta la tenemos clara, ¿no? Por lo menos teniendo en cuenta mis sesgos. No. ¿Vale? No. Ahora, ¿tenemos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial que esté al servicio nuestra? Sin duda, evidentemente. Mirad, otro de los problemas importantes que tenemos que tener en cuenta junto con la caja algorítmica, y de eso lo haré mañana desde el punto de vista ético, pero lo digo ya para utilizar también el tema de los sesgos. Supongo que habéis oído. Javier antes lo ha dicho por encima. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que si se va a programar un algoritmo, o si se va a programar un tema de Machine Learning, especialmente una red neuronal, el equipo tiene que ser como mínimo hombres y mujeres. Como mínimo. Porque
cualquier aplicación que vaya a hacer algorítmica va a tener un efecto social. Entonces hay que tener en cuenta, por lo menos, que estén representadas las dos grandes vertientes de la sociedad. En la sociedad hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Por lo tanto, eso tiene que estar presente en la generación del modelo. Luego tenemos un problema con los sesgos. Y eso es un problema que vaya a tener a la hora cuando vaya a tomar decisiones. No desde el punto de vista de la programación, sino desde el punto de vista de la ejecución de lo que vaya a hacer con la inteligencia artificial, ¿vale? Porque no es tan importante el cómo programe el algoritmo, sino cómo le pregunta el algoritmo. Esto es muy importante. Según cómo hagáis la pregunta al algoritmo, puede llevar implícito un sesgo, si no lo tenéis claro. El sesgo puede ser cultural, religioso, social, político. Cada uno somos un saco de emociones y, por lo tanto, esas emociones están ahí. Esas emociones las tiene el que lo programa, esas emociones las tiene quien lo pregunta y quien ejecuta el informe que se le pide finalmente a la inteligencia artificial. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuando uno hace un uso de la inteligencia artificial. Y voy a decir otra cosa que no quiero que quede soslayo. He dicho que estamos en una guerra y esta guerra tiene otro planteamiento que también tenemos que plantearnos como sociedad. ¿Sabéis qué es ahora mismo la estructura más contaminante del planeta en este momento? ¿El qué? La tecnológica. Eso es muy generalista. La inteligencia artificial. Os voy a decir una cosa que creo que... No os sintáis culpables, por favor. Cada vez que hacéis un prompt, una pregunta a ChatGPT, digo ChatGPT porque puede ser Copilot, una pregunta, una. Da igual el tamaño que tenga la pregunta. Una. ¿Sabéis a cuánto equivale a consumo? 1 hora de una bombilla de 60 vatios. Una pregunta. ¿La pagáis vosotros? No. La paga el centro de datos que te proporciona el servicio. Dice, Paco, si es tan caro, pues imaginaros los beneficios que está dando si alguien te da gratis eso. ¿Vale? Y ahora estamos en otra guerra, que es la energética, que tiene que ver, esto tendrá que ver mucho en cómo las administraciones públicas pondrán en marcha programas de inteligencia artificial en el entorno en el que operan y tienen que tener dos premisas siempre en consideración. La primera, yo creo que tenemos que desligarnos lo más rápidamente que podamos, una vez que tengamos ya el modelo aprendido de cómo trabajar con ella, utilizando las herramientas que os va a enseñar ICI, ¿vale? De empezar a trabajar con modelos taxonómicos más sencillos en las administraciones públicas. ¿Qué significa esto? ¿Necesitamos un LLM, un gran modelo de lenguaje para trabajar en la región de Murcia? No. Lo que necesitamos son unas cosas que se llaman SLM, le quitáis la large por short, pequeño, ¿vale? O small, hay divergencias si es inglés americano o inglés británico, siempre estamos con este tipo de cosas. ¿Y qué significa esto? Pues significa que puedas hacer un modelo que esté preentrenado, que se vaya directamente a tus necesidades dentro de tu entorno y que se programe ex profeso para tus necesidades. Y eso es mucho más barato, mucho más rápido, mucho más controlable que utilizar un modelo de los grandes que existen en el mercado. Habría oído que hace unos meses se anunció por parte del Gobierno de España que vamos a sacar un LLM español que va a ser en castellano, en euskera, en galego y en catalán, ¿vale? Y la idea es tener un modelo que luego que va a ser en código abierto para que se pueda utilizar por toda la comunidad habla hispana, independientemente si es sector público como sector privado, ¿vale? Eso evidentemente nos va a dar un margen competitivo. De todos los LLMs que hay ahora mismo en el mundo, solamente hay uno, que es europeo, es francés, se llama Mistral, que nosotros lo estamos utilizando en muchísimas investigaciones porque nos obliga a no tener dependencia tecnológica de los modelos norteamericanos, ¿vale? O de aquellos modelos que no sabemos ni siquiera de dónde son. Porque, bueno, te puedo decir que es americano, pero a lo mejor está registrado en Tuvalu, una isla perdida en mitad del Pacífico. Estoy convencido que pagan sus impuestos religiosamente y que se preocupan por la sostenibilidad medioambiental de la isla todos los días, la primera preocupación que tiene el CEO de la compañía. Estoy convencido de ello. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si vamos a trabajar con modelos de inteligencia artificial de la administración, tenemos que hacerlos lo más nuestros posibles para entrenar lo mejor posible a los modelos. Y segundo, tienen que ser sostenibles. En España tenemos una ventaja. No sé si habréis visto las noticias de que se van a crear... ¿Ya? ¿Qué? No. Hacéis la pregunta cuando termino de decir esto, ¿vale? ¿Habéis dado cuenta que hay una carrera ahora, y se la está llevando, por cierto, Aragón? Algo pasa en Zaragoza, en el entorno de Zaragoza.
Hay 4 empresas que han anunciado grandes... Ya, y ahora voy a decir que lo que hay en Zaragoza. Acabo de caer con lo que estoy diciendo. Fíjate tú, el cerebro a veces procesa mejor que la IA. Se van a crear 4 grandes centros de datos. Uno de Amazon, otro de 2 compañías que no conocía, pero resulta que se dedican a esto. Y el último anuncio es Meta, que dice que también lo pone. Que lo quería hacer en Talavera y se va a Aragón. ¿Sabéis por qué? Porque Aragón está lleno de eólica. Y sabéis que a la eólica no se puede cargar en el sistema. Lo que no se produce se desperdicia. Le dicen, como tiene un excedente del copón, me lo traigo a mi centro de datos para entrenar inteligencias artificiales. Si está todo inventado. Es simplemente que sepáis que antes de que hagamos el descanso, dejamos unos minuticos para que podáis plantearle alguna cuestión a Pero Paco, me podéis para que preguntar ya. ¿vale? Lo digo, entonces quien quiera plantear una pregunta nos levanta la mano y nosotros nos acercamos. Mi compañero Miguel y un servidor. Venga, alguien que se atreva. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién va a ser el primera de la mañana? ¿Todo el mundo está de acuerdo con todo lo que he dicho? Ya os digo yo que no. Es imposible. Me lo dice la inteligencia artificial, que calculando promedio es la leche. O sea que nadie se anima a decir nada. Nadie. Venga. Por fin, bien. Y en la última fila. Esto es lo nunca visto. Quien quiere más, a continuación que nos avise, ¿vale? Para no perder tiempo. Buenos días a todos. Es que como nadie se anima, digo, pues vamos a animar El cotarro. el cotarro. A mí me preocupa cómo se va a implementar la inteligencia artificial en la comunidad educativa. Muy bien. Especialmente porque dentro de todas las investigaciones que se están haciendo sobre ciberviolencia, vemos cómo está afectando bastante a los jóvenes y a los niños y cómo perdemos los adultos, las personas adultas, perdemos el control sobre esa ciberviolencia. Las redes sociales son redes donde se capta para tipos de violencia física, psicológica, estética, etcétera, pero yo me pregunto que si desde la inteligencia artificial también vamos a seguir ese ritmo. Eso no es una pregunta, eso es... la pregunta tiene migas. Tengo parte de una solución, ¿vale? Pero lo que te voy a trasladar es una opinión muy personal, ¿vale? Y llevo discutiéndolo con mucha gente de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Granada, ¿vale? Vamos, aquí hay 3 cosas que se solapan y no son... Ninguna es más importante que la otra, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que venimos de un sistema educativo que es napoleónico, que es un sistema que está hecho de una forma que es aprende y reproduce como un loro, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. O sea, el sistema educativo se basa en retener mucho conocimiento y en largar mucho conocimiento. Claro, cuando éramos críos los que estamos en esta sala, la mayoría, cuando te encargaban un trabajo en clase, había que tirar o de la enciclopedia si había en casa o si no te iba a la biblioteca pública de tu ciudad para hacer los trabajos. Y era nuestra forma de construir nuestro relato pedagógico, ¿vale? Ni mejor ni peor, el que había. Y de repente llega esto de Internet, ¿vale? Yo Internet, fijaros, yo lo veo de una forma un poco... Esas películas norteamericanas que te ponen Nueva York, agosto, 43 grados, Harlem, y los niños negritos, digo negritos porque siempre son negritos, no sé por qué, delante de un hidrante de bomberos, los revientan y ala, a mojarse de agua, ¿vale? Tenéis la imagen, ¿no? Bueno, si tú pruebas a beber agua de un hidrante, te voy a decir una cosa, no vas a saciar tu sed y te vas a poner chorreando. Así funciona Internet. ¿Cuántas veces habéis entrado en Internet a hacer algo y habéis puesto a mirar cualquier cosa y dices, ostras, que yo había entrado aquí para hacer algo? Porque nos están modelando así, no es porque seamos ni mejores ni peores. No sé si me entendéis por dónde voy. Vamos, el déficit de atención ya empieza a ser un problema. Y eso en la pedagogía es el principal problema. Claro, adaptarse a los nuevos usos que dan y ya aquí voy a mezclar Internet, redes sociales y lo que permite la IA, ¿vale? Las 3 cosas. Sobre todo con el último efecto de la inteligencia artificial. Yo conozco amigos y amigas que son
por ejemplo, profesores de instituto, que son los peores que lo están pasando. Todavía los chavales más pequeñitos no tienen ese problema, pero los de instituto, especialmente los de últimos años de secundaria, los de últimos años de eso, que lo pasan mal. Dice, es que lo hacen con IA. Digo, entonces el problema no lo tienen ellos, lo tienes tú. Porque entonces no estamos enseñándole a los chavales cómo tienen que utilizar algo que lo tienen ahí. ¿O qué vas a hacer? ¿Prohibir Internet? Porque yo estoy escuchando ya a asociaciones de padres y madres que dicen que hay que prohibir el uso de las tablets y de la tecnología en las clases. Digo, ¿pero usted qué quiere? ¿Que el niño o la niña sea tonto? O sea, o que se revuelva contra el propio sistema porque no tiene acceso a algo que lo ve todos los días en su entorno. No, lo que tenemos que hacer es incorporarlo. Ahora, si la pregunta es, Paco, ¿cómo lo haría? Yo tengo alguna idea, pero yo no soy pedagogo. Lo que sí sé es que tenemos que hacer un tránsito nuevo de frontera. Y eso tiene que ser con un amplio debate social. Y tiene que ser debate con las familias, debate con los pedagogos, con los profesores, debate con las instancias políticas e institucionales que al final son las responsables de que haya un sistema educativo. Pero lo que yo sí tengo muy claro es que yo no voy a esperar a eso. Y por lo tanto, cuando yo doy clases, yo lo tengo muy claro. Yo siempre doy clases de máster, yo no doy clases de grado. Entonces yo a mis alumnos se lo digo el primer día, digo, que os voy a poner un examen, os voy a poner unas pruebas. Y como sé que vaya a utilizar... Hombre, es que son alumnos de la escuela de informática. O sea, eso ya es nivel pro. Ahí ya dice, y como sé que vaya a utilizarme las herramientas de inteligencia artificial, hombre, os voy a pillar. Y yo lo que quiero es que me hagáis algo que haya un componente humano. Que es que os voy a pillar. Es muy fácil pillarlo. No os podéis hacer ni idea lo fácil que es pillar a un alumno. A día de hoy es muy fácil pillar a un alumno que utilice inteligencia artificial. Os voy a explicar una cosa. Esto no es un chascarrillo ni es risa. Os vais a reír, lo sé. Si tú le encargas a un alumno de 15, 16 años, y ahora hay más preguntas, no me he fijado. 15, 16 años. Hazme un trabajo, el que sea, me da igual la asignatura que sea, de lo que sea, 4 páginas. Y te llega el alumno con 15, 16 años, con 8 epígrafes y cada epígrafe con 4 subepígrafes. Si no saben poner introducción y el desarrollo del tema, esto me lo ha hecho una IA. O sea, vamos, y eso pasa cuando conoces a la gente, cuando tienes mucho tiempo con un grupo humano, ya sabes lo que puede tirar cada uno. Entonces, cuando digo, pero ya, alma de cántaro. Si no sabes todavía si a ver, si escribe con H o sin H, me vas a poner los epígrafes, por el amor de Dios. Y ya cuando vea un trabajo donde cero errores gramaticales, yo no necesito pasar Turnitin para saber si me la están metiendo, o sea, directamente. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarle en ese proceso y explicarle lo que espera a partir de lo que te dice la inteligencia artificial. Y esto será un tránsito que tenemos que hacer entre toda la sociedad. ¿Fácil es? No. No me gustaría deciros esto está chupado, no. Porque es que además vosotros estáis aquí esta mañana porque estáis viendo que ese tránsito lo vais a tener que hacer también profesionalmente. O sea, es un acompañamiento social, porque esto ha impactado de una forma que no estaba previsto. Como os decía, hace 3 años esto no estaba en la guía de ruta de la inteligencia artificial. No estaba, no se le esperaba. O sea, tú coges a catedráticos de inteligencia artificial y dicen, oye Paco, yo le pregunto, en Granada tenemos un referente a nivel nacional, internacional, se llama Paco Herrera, y Paco un día me confesó, dice, esta especialidad más en lógica difusa, hablar con Paco Herrera de estos temas es como... yo me siento como un simio. Cuando llevo 10 minutos hablando con él, digo, no tengo ni idea de nada. O sea, yo no soy para esto. Y entonces dice, pero es verdad que esto ha llegado de una forma que no esperábamos que llegara y tenemos que ser conscientes con eso. Por lo tanto, la inteligencia artificial, este cuadro que veo aquí, es un cuadrante fácil de que lo he pillado de internet, ojo, no, pero me pareció un poco visual de cosas a favor y en contra de la IA. Bueno, errores casi al 0%. Yo no estoy de acuerdo con el error al casi 0%. Depende de lo que le pregunte. Depende de lo que le pregunte. Yo, en mi ámbito de investigación, le pregunto mucho, no solamente a ChatGPT, trabajo con otras inteligencias artificiales y casi siempre falla. No me fío de lo que me dice. Y luego otra cosa que me llama mucha atención, cuando fuerza los modelos, especialmente ChatGPT, para esto es genial, es un cabronazo. O sea, no os puedo hacer ni idea. O sea, es duro de pelar. Y le dices, cuando le pregunta algo muy técnico, lo sigue avanzando, lo sigue presionando y ya se siente acorralado, le dice, y ahora quiero que todo esto que me has dicho me digas las referencias de artículos académicos donde
te basas para explicarme esto? Y hace de repente, por supuesto, Paco, pero yo lo tengo personalizado. Aquí tienes. Me saca 7 referencias. Digo, esta no me suena, no. Voy a coger una, coge una al azar, te vas a Google Scholar, le dices que te busque la referencia y dice, pues, 0 matches found. No existe. Se la inventa, pues tiene la misma escapatoria que tenemos los seres humanos. ¿Vale? Claro. Dice, pero Paco, dice, hombre, no es lo mismo preguntarle sobre algo que pasó en la época de los Reyes Católicos, le preguntas a un estudio, te puede sacar 3 referencias en las fuerzas y es difícil que no te busque. Ahora, si yo le explico cómo solucionar el problema de la resonancia cuántica de 2 sistemas dentro de una blockchain cuántica, pues me manda a tomar por saco, me dice, no hay nada escrito sobre eso. Digo, coño, pues si eso ya lo sé yo, si es lo que le estoy preguntando, a ver si me ayudas con esto. No. Por lo tanto, la IA necesitan esa información, ¿vale? Básicamente. Y quiero que sepáis otra cosa de ChatGPT. Se me olvidó poner, la tengo en el ordenador de sobremesa, me la había traído. Esto es muy importante que lo visualicéis. Vamos a la tercera regla de la inteligencia artificial para que sea feliz. El campo de juego. ¿Habéis pensado alguna vez cómo es el campo de juego de ChatGPT? El campo de juego de ChatGPT. Os voy a ayudar a visualizarlo. Pensad todo en un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo. Y ahora hacía una división de ese rectángulo del 75%, ¿vale? Nos quedamos con un cuarto rectángulo en blanco. ¿Sabéis ese 75% de dónde saca la información? De un sitio que os va a sorprender. Pero está ahí. A Wikipedia. La mayoría de la información de ChatGPT sale de la Wikipedia. Luego hay otro 25% que sale de 4 fuentes heterogéneas. De otras wiki, que existen aparte de Wikipedia. Ya sabéis, código abierto. Luego se meten dentro de los motores de búsqueda de los medios de comunicación. No sé si lo sabéis, pero tanto el New York Times como el Washington Post en Estados Unidos tienen una demanda puesta contra ChatGPT por uso indebido de las infracciones del copyright. De copyright vamos a hablar mucho, ¿verdad? Cuando llegue doña Ifi con sus demostraciones. Y lo otro viene de lo que va lampando de sitios, digo lampando, de sitios donde va leyendo, según el crawler le deja la araña por la que va buscando la información. Y eso es ChatGPT. Luego tiene otra ventaja, conforme va aprendiendo, daros cuenta que toda esa información que tú le vas suministrando, él se la va quedando. O sea, eso queda en un centro de proceso de datos con el que se alimenta el sistema. O sea, cada vez que le metas más datos, cada vez que le metas PDF y tal, le enseñe, lo va a aprender. Pero también de la misma forma que hay gente que le enseña, hay gente que le desentrena. Cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con lo de a casi 0%. ¿En qué caso de uso está el 0%? Pues en temas muy concretos de la vida diaria, ¿vale? Que sean perogrulladas. Ahí prácticamente todo el mundo le va a preguntar lo mismo. Y una perogrullada es muy fácil saber cuando te están metiendo la gamba, casi siempre. Luego, la exploración espacial. Este me encantó porque como era el único que hablaba de exploración espacial. ¿Por qué la exploración espacial? Habéis visto, no sé si seguisteis, hace 1 año y medio se lanzó un telescopio, el James Webb Telescope, no sé si os suena. ¿Os acordáis del Hubble y todos estos que han estado orbitando alrededor de la Tierra? Si entráis en la página web de James Webb Telescope de la NASA, es flipante, flipante. Ese telescopio está a 1,5 millones de kilómetros de aquí, un paseico, haciendo pico esquina y la vuelta, ahí se dice así, ¿no? Bueno, a ver si metió la pata y, por favor, corregirme. Y entonces el James Webb Telescope utiliza un modelo de inteligencia artificial basado en toda la generación de imágenes que tiene la NASA para cotejar con los nuevos puntos que está encontrando. ¿Sabéis por qué es importante el James Webb? Lo utilizan para espacio profundo, pero tiene otra búsqueda, exoplanetas. Es muy importante porque ya se han descubierto un montón de planetas que se semejan a la Tierra o supertierra, por si algún día nos da por ir a verlos. Ya os digo que mientras que seamos trozos de carbono, ¿sabéis quién aguanta un viajecito de 85 años luz aquí al lado de una estrella, a Kepler B42? Ya digo yo que bien no llegáis. Da igual la película que hayáis visto. Que no llegáis, os lo digo, que no llega a esa nave. Bien,
Hacer trabajo repetitivo. Mira, una cosa donde va a haber una revolución de la IA en todos los niveles de la administración es la gente que tiene trabajos, por ejemplo, de auxiliar de administración o administración. ¿Por qué? Porque te va a quitar un montón de trabajo repetitivo, reiterativo, aburrido. Que yo muchas veces me pongo en la piel de esa persona que saca una posición y dice, jolín, yo no me saqué esto para estar todos los días haciendo esto cuando puedo hacer otras cosas. La IA va a liberar esa carga de trabajo. ¿Y cuándo llegará? No significa que tú lo vayas a aprender a hacer y tal, que puedas aprenderlo durante un transcurso, pero es que las propias administraciones ya están poniendo en marcha procedimientos y se están sacando licitaciones a través de compras públicas innovadoras para evitar esos trabajos repetitivos, ¿no? Hablaba antes, Javier, del chatbot, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando la pandemia? ¿Os acordáis de la pandemia? 4 añitos han pasado, ¿eh? Recuerdo que una alcaldesa me dijo, ay Paco, si te hubiera hecho caso hace 2 años cuando viniste aquí a hacer aquel proyecto que íbamos a hacer y te dije que no era el momento. Dice, y me dijo una frase que se me ha quedado para mí adentro, dice, me atropelló el gobierno abierto. Digo, claro que te atropelló el gobierno abierto. A ti, que a todo el mundo atropelló el gobierno abierto. Me voy a matar con esto. Y aquí una cosa, es que lo he tocado antes, ha sonado 11:20, ¡jo! Ya se acaba el juego. Lo que iba a deciros, hacer trabajo repetitivo, básicamente los chatbots tenéis que saber que siguen una regla sociológica, que es la regla de Pareto, que dice que el 80% de las veces te hacen las mismas preguntas. Básicamente en un FAQ de 15 o 20 preguntas lo resuelves. Luego está el 20% de la gente que te pregunta, bueno, para eso está la posibilidad de hablar con una persona y que te responda, o que tengas precargada esa información para que se pueda contestar, y si sigue siendo problemático la respuesta que das, puedas contactar a una persona. Pero imaginaros cuando en un servicio se pone en marcha algo que es puntual, que dura 20 días, y que todo el mundo se pone solamente a trabajar en eso. Eso son 20 días de trabajo perdido, sí, porque está todo el mundo en eso. Pues si pone una máquina, plin, 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 que además son 7 días a la semana, 24 horas al día, pues evidentemente libera un montón de carga ineficiente de trabajo, ¿vale? Rapidez. En eso no vamos a competir nunca con las inteligencias artificiales, nunca. Capaz de funcionar 24 horas, grandes hallazgos y avances, sobre todo en el ámbito de la inteligencia médico. Por ejemplo, que Moderna y Pfizer llegaran rápidamente a la solución de la vacuna se debió a 2 cosas. Primero, a que se produjo una colaboración y cooperación entre grupos de investigación del mundo como nunca se había producido antes. El sector biotecnológico, especialmente el farmacéutico, cuando publica algo es porque está ya cerca de la patente o está cerca de conseguir un hito que te va a permitir tener una ventaja competitiva. Por lo tanto, todo el mundo es muy reacio a compartir eso. Se liberalizó durante ese año, se liberalizó el 85% de la producción científica en relación a la investigación farmacológica que tenía que ver con el tema de la gripe o de las vacunas. Y por lo tanto, la inteligencia artificial tuvo que ver mucho porque permitía modelizar rápidamente cosas. Estamos hablando de la inteligencia artificial del 2020, no os puedo hacer cómo ha cambiado en el 2024. Y, por supuesto, gran complejidad de tareas. Luego, costo elevado, los energéticos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si una administración pública va a tirar por la IA y los funcionarios van a tirar de IA, tiene que saber que se dispara tu cuenta, tu capítulo 2 en lo que se refiere al tema de gasto energético, si vas a utilizar modelos tuyos. Si no, vas a pagar por un modelo que evidentemente ya no va a depender de ti. Luego tenemos la falta de creatividad. Yo contra esto me voy a callar ahora, porque luego Icio va a enseñar un montón de cosas y hablaremos largo y tendido sobre la falta de creatividad de la inteligencia artificial. El desempleo, mirad, no hay con milonga. ¿Va a afectar la inteligencia artificial en que haya menos funcionarios públicos, afectará a vuestro trabajo? Yo os digo que de entrada, no, ¿vale? No hay una amenaza por la IA en vuestro desempeño profesional, no la hay. Ahora, sí os tengo que decir una cosa. En el último año y medio se han publicado 2 estudios diferentes de 2 grandes consultoras. Una recuerdo que era RAND, la otra no me acuerdo cuál era la que era, que dice la siguiente noticia, que de aquí al año 2035, es decir, los próximos 10 años, en España se van a crear 1.450.000 puestos nuevos de trabajo. Cuando digo nuevos, no es que vayan a ser nuevos en el sentido que lo pongo, es que van a ser nuevos en el sentido de que no tenemos nada con que compartirlo en la existencia. Pero también dice que se van a destruir 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, aquí ya tenemos posiblemente 600.000 personas que se vayan al paro. ¿Es esto cierto? No. En todas las revoluciones tecnológicas siempre ha habido
vencedores y vencidos. Aquí el tema es que la brecha sea lo más estrecha posible y no llegue a eso. Profesiones que están en riesgo de que desaparezcan por la IA, todo lo que sea repetitivo, que lo pueda hacer una máquina mejor que tú. Todo lo que sea repetitivo. El otro día me decían, se me ocurren muchos trabajos repetitivos, pero trabajos que no sean ahora mismo amenazas para las máquinas. ¿Os imagináis algunos? Os los digo. Peluquero o peluquera. Ese no va a ser aceptado por la IA. En todo caso, utilizar la IA para ver cómo le queda a un calvo la trenza. ¿Vale? Yo hay veces que voy al peluquero, no sé si dejarme rastas, pero no lo veo todavía. Pero luego, por ejemplo, cuidadores personales. La gente que trabaja, todo lo que es asistencia directamente en ámbito geriátrico, eso tampoco corre riesgo. Todo lo que sea una interacción humana factible, no corre riesgo. Ahora, alguien que trabaja en una cadena de montaje, ¿qué voy a decir? En Amazon, por ejemplo, una profesión de alto riesgo hoy en día por inteligencia artificial, taxista, conductor de camiones. Sé que ahora os parece una barbaridad. En 10 años, hay gente que tiene aquí hijos menores de 5 años, esos no van a conducir un coche en su vida. Lo van a tener prohibido. A nosotros, a todos los que estamos aquí, nos quitarán el carnet. Y si queremos conducir, lo haremos en condiciones especiales, en sitios especiales. Dices, Paco, conducción autónoma, antes de 10 años. Y antes de 10 años, y no va a ser por el marco tecnológico, va a ser por una cosa muy complicada que mañana vamos a jugar con una cosa que se llama la máquina moral, que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro que esto va a pasar. 11:25 me dicen. Vamos a cortar ya, que tenéis ganas de un cafelillo, ¿no? No te oigo, disculpa. Espera. No. Y mañana vamos a jugar con eso, ¿vale? Para que sea divertido y lo hagamos entre todos y todas y ya veis lo complejo que es eso. Son las 11:25, yo me voy a cortar aquí, ¿no? Tenías lo más divertido ahora. ¿Me dejáis los últimos? ¿Me dejáis 5 minutos? Yo digo lo último, ya os reviento la cabeza esta mañana. Vale. Mañana hablaremos bastante de la categorización de los riesgos en función de los sesgos y lo que son capaces de hacer las inteligencias artificiales cuando hablamos del tema ético, de lo que tú acabas de proponer con el tema de si sabemos todavía cómo manejarnos con la ética. Espera, que no. ¿Os suena esto? Perplexity. Nombre guay, ¿eh? Os ha dejado perplejo. Y todavía no he explicado lo que es. Perplexity es un invento de un ex miembro del Consejo de Dirección de Administración, de Google. Google ya sabéis que vive de una cosa. ¿De qué vive Google? De nuestros datos. ¿Vale? Bueno, ya vive de más cosas. Son tan listos que ya crearon Alphabet hace tiempo y tal. Pero el buscador, tal como buscamos la información hoy en Internet, va a desaparecer. En los 2 próximos años, la forma de buscar en Internet va a desaparecer totalmente como lo hacemos ahora. Hay una transición que lo estaría observando, que aparecerán ya cuando ponéis algo en búsqueda ya aparece una IA que dice, creo que estás buscando esto, te puedo ayudar con esto. Vale. Perplexity lo que hace es lo siguiente. Lo que quiere hacer Perplexity es que yo estoy escribiendo lo que necesito, no la dirección, la URL. Escribo lo que digo y te voy a hacer 2 búsquedas a la par. Te voy a dar una solución en función de lo que he encontrado en Internet, de lo que tú me estás preguntando. Te voy a dar en otra parte la URL canónica, pero además, cuando te dé la respuesta, te voy a dar en qué me he basado. O sea, esto va mucho más allá del modelo de ChatGPT, ¿vale? Perplexity está disponible, está ahora en beta, con lo cual si queréis bichearla, y este va a ser el modelo de Internet de los próximos años. Un modelo que tiene que ver con una explicación que Tim Berners-Lee dio, pero que no voy a hacer. Y ya voy a terminar con esto último. ¿Os suena, no? ¿Os suena todo esto, no? ¿Qué tienen en común? ¿Estáis en un curso de...? Ah, digo, a ver si ya nos hemos despistado. Uy, me he ido yo. No funciona. Ah, sí, que me he equivocado de botón. ¿Quién tiene una de estas? Mucha gente, ¿eh? Yo prefiero tener un señor desnudo en batín enfrente de mí viéndome la televisión conmigo. Eso
es un espía al servicio de Conga, de Robot y tal. Y me dice, Paco, es que la IA, los caminos de la IA son inescrutables. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Qué hacen estos bichos? Cuando los conectas la primera vez, ahora alguien me va a decir lo de siempre. Dice, pero es que yo no la tengo, yo la tengo esa que la suelto y ya va sola. Porque es antigua, ¿verdad? A que sí, a que algunos la tenéis, ¿no? Pues eso os calláis, ¿vale? Nos vamos a los que utilizáis la Conga con la aplicación móvil, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? Cómo barre la tía ahí. Vale. Y luego tenéis con la escoba, mira, no has hecho esta esquina, no has hecho esto, me has dejado esto por aquí. Bien, os voy a explicar lo que hace la Conga en ese momento. Dice, cuando la sacas de la pone en la primera carga, le dice, mapea. Pum, 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 pum. Así un rato, ¿no? Vale. Esa primera vez no importa. La que importa es la cuarta vez que lo hace. En ese momento, cada vez que se conecta a la base y hace... Cuando hace... están mandando toda la información por vuestro ordenador, por vuestro smartphone, a la empresa, a la filial que tengan, que estará... He dicho antes Tuvalu, ahora vamos a ponerlo en Funafuti. ¿Vale? Es que el Pacífico da... No os puedo hacer ni idea la de juego que da para estas cosas. ¿Y qué ha hecho en ese momento la...? Ha hecho lo siguiente. Ha mapeado y ya sabe cuántos metros cuadrados tiene tu casa. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué tipología de muebles tenéis en la casa? Si tenéis niños menores de 3 años o mascotas. Si hay gente mayor. Porque la gente mayor y los niños chocan con las mascotas, ni os digo. Un perro sale huyendo, el gato va a arañarla todo el rato. O sea, esto ya como perro y gato, ya lo sabéis. Por lo tanto, ¿cuál es el negocio de Conga? Vender estos tractos. Analizaros hasta el último momento cuál es vuestro cubeta de marketing donde os tengo que vender el producto que luego va a colocar Amazon. Por ejemplo, porque luego le venden los datos a Amazon. Venga, vamos a ponerlo más intenso. ¿Quién tiene una de estas? Mejor, ¿quién no tiene una Smart TV? Tú todavía vives bien. Bueno, pues nada. Vale, ¿y de los que no habéis levantado la mano? ¿Quién la tiene de la marca Samsung? No atrevéis ya ni a levantar las manos. Esas son espías. Espías, lo oyen todo, como la puñetera Alexa, la puñetera Siri, Echo. Voy a hacer un chiste malo. Este que llega a casa después de trabajar y dice, Siri, ponme música. Siri, soy Alexa. Ay, perdón, Alexa, ponme música. Que te la ponga esa tal Siri. Pasará, pasará, pasará. Que lo sepáis que pasará. Estas son espías, como las redes sociales. Os he puesto la peor de todas. TikTok. Porque TikTok es una aplicación que tenía que estar prohibida para las personas que trabajan en la administración pública, por ejemplo. En la Unión Europea está prohibida TikTok si tienes un teléfono que está conectado con la Unión Europea. Porque el gobierno chino lo utiliza como backdoor para meter lo que le dé la gana dentro del sistema. ¿Vale? Porque está al servicio de lo que está. De hecho, TikTok ha sido muy importante en las últimas elecciones de Taiwán porque están conectando con el público juvenil de Taiwán. Ya sabes que Taiwán, pues en las últimas elecciones estuvo la cosita así muy reñida y fue porque hubo una injerencia del gobierno chino a través de TikTok en la gente menos de 25 años que no puede hacer ni idea. De la misma forma que ha pasado, sabéis que no sé si sabéis, había un referéndum en Moldavia este fin de semana para ver si entraban a la Unión Europea, que eso ha sido un ataque permanente ruso para que saliera el no a la entrada a la Unión Europea. Bueno, a la petición de entrar a la Unión Europea. Lo que quiero deciros con esto, nos oyen, están todo el rato oyéndonos. Os voy a poner un ejemplo. Por favor, y no me digáis, pero si yo todo en mi móvil lo tengo capado, ¿queréis que me tire al suelo y me parta de risa o...? Sí, ya sé que me he ido de tiempo. Es que estoy en mi momento y como veo que aguantan, pues... estos momenticos... Y entonces, y ya termino con esto, lo que quiero que sepáis es que están oyendo permanentemente y lo hacen con motores de inteligencia artificial, ¿vale? Y la IA la tenemos tan presente como lo que tiene esto en la mano ahora mismo, todos los smartphones están equipados con IA,
Cada noche, cuando estáis rendidos, ponéis delante del televisor. Voy a ver algo en Netflix. Mentira, no va a ver algo en Netflix. Va a ver el catálogo de Netflix. Reconocérmelo. O sea, no veis la puñetera película. 30 minutos para decir, porque tenemos tanto input que somos incapaces de decidirlo. Yo aquí hago una pequeña venganza. Siempre que veo algo que me gusta, le digo que no me gusta, y cuando veo algo que me gusta, le digo que no, en fin, la vuelvo loca. O sea, recomiéndame cosas que me sorprendan. Lo que quiero deciros es que si os ponéis, por ejemplo, en una comida o estáis echando una cerveza con amigos, con la familia, y ponéis los teléfonos encima de la mesa, a que 30 minutos después empiezan a aparecer en Instagram anuncios de todo, es que tienen percepción extrasensorial. Ya sabéis de dónde viene, de los modelos de IA, ¿qué tal? Entonces, como toda esa tecnología está, lo que tenemos que hacer es ponerla al servicio de las administraciones públicas. Y de eso lo haré a continuación. Ahora nos vamos a echar ese café. Muchas gracias por vuestra atención.